Muy buenos días. Hoy les voy a estar comentando sobre uno de los elementos importantes del método clínico. Recordemos que esta semana estamos trabajando cómo llegar al diagnóstico presuntivo o hipotético. Ayer mencionábamos que los antecedentes patológicos personales y familiares eran muy importantes para el diagnóstico y el tratamiento. Tenían un impacto a la hora de diagnosticar, pero también a la hora de tratar a mi paciente. Decíamos también que los antecedentes formaban parte de la anamnesis remota, que era lo que traía a mi paciente hasta el momento en que yo lo veía en consulta. Hoy les voy a estar comentando de otro elemento importante. Se trata del motivo de consulta o del motivo de internación. Un estudiante de medicina, junto con sus compañeros, se acerca al profesor. Y el profesor pregunta: ¿alguna vez te has preguntado cuál es el primer paso crucial en la atención médica de un paciente? Los estudiantes responden que se trata precisamente del motivo de consulta y que el motivo de consulta es la razón por la cual el paciente busca la atención del médico, que puede ser un síntoma, puede ser una preocupación de salud o una pregunta sobre su bienestar. Luego tenemos un paciente que viene a la consulta no porque se siente mal, sino porque tiene una consulta de seguimiento y quiere saber cómo está su estado de salud. Pero miremos este caso. En este caso, se han colocado en el motivo de consulta malestar general, pérdida de peso, fatiga y visión borrosa. Hay un elemento importante y es que el motivo de consulta solo acepta hasta 3 síntomas y siempre debemos de colocar estos síntomas como nos los ha presentado el paciente, con las mismas palabras que el paciente nos las dice. Si son palabras un tanto desconocidas, podemos ponerlas también entre comillas, pero siempre colocamos hasta 3 síntomas, no más que 3, y colocamos con las palabras del propio paciente. Fijémonos que en esta conversación entre el paciente y el médico constituye el primer momento de interacción en esa relación y es el primer momento también donde se establece el tono para toda la evaluación. Es decir, que comienza una comunicación efectiva entre ambos, entre el médico y el paciente, y ese tono que utilice generalmente es el que va a seguir todo el proceso de la entrevista. Denotemos un elemento importante y el profesor les pregunta a los estudiantes: ¿cuál es la diferencia entre estos dos médicos a la hora de ver su paciente, de realizar la entrevista, de identificar el motivo de consulta? ¿Qué notan de diferente en ambas situaciones? Los estudiantes se quedan un poco pensando, reflexionando, y no logran identificar la situación. El profesor les dice entonces: fijémonos la relación que existe entre la silla del médico y la silla del paciente. En este caso, estamos viendo cómo la mesa está interfiriendo en la comunicación entre el médico y el paciente. A diferencia de esta otra situación, que la silla del paciente está a un lado y no existe la mesa como barrera de la comunicación. Esto es importante tenerlo presente, recuérdenlo siempre. Es necesario que el paciente esté sentado no al frente, sino al lado del médico. Nos va a ser mucho más útil a la hora de examinar nuestro paciente algunas maniobras que podemos hacer en este momento al terminar la entrevista. Entonces, aquí lo interesante de la reflexión
serían los dos elementos que mencionamos. Nunca colocar la mesa como barrera que se interponga en la comunicación y tener siempre presente que la silla va al lado de la mesa. Decía Gregorio Marañón, un internista famoso de la época español, que el principal instrumento que tiene el médico para realizar el diagnóstico se llama precisamente la silla. Y es porque ella está colocada en un lugar crucial para la entrevista, para el interrogatorio ese, pero también para el examen físico. Recordemos que estamos en una semana donde tenemos que llegar al diagnóstico presuntivo de nuestro paciente. Para ello tenemos la necesidad de ir aprendiendo paso a paso cómo realizar este diagnóstico. Nosotros, como internista, tenemos la posibilidad de guiarte en este camino para que cumplas tu sueño, tu meta de ser un buen médico, para no solo llegar al buen diagnóstico, sino también establecer el buen tratamiento y establecer el buen pronóstico y seguimiento de tu paciente. El médico reflexiona sobre lo escrito por el estudiante en la historia clínica y revisa el motivo de consulta y si guarda relación. Este motivo de consulta siempre va a proporcionar una información muy importante que va a ayudar a resolver el diagnóstico de mi paciente y también